Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta consola Xbox Series X y este televisor Smart Samsung TU7000 que es del año pasado 2020. Voy a mostrarles algunas configuraciones recomendadas. También voy a mostrarles lo que me muestra el menú de esta consola Xbox Series X. Importantes cosas que deben saber acerca de este televisor es que en todos sus tamaños tiene panel LCD tipo VA, este es de 65 pulgadas. En temas de sonido, sorprendentemente tiene muy buena fidelidad, muy poca distorsión, de hecho es comparable con los resultados del Q80T. Sin embargo, en términos de potencia sí se queda muy por debajo porque solamente tiene 20 watts, que puede ser más que suficiente para una habitación pequeña y quizá una habitación mediana. Lo otro que deben tener en cuenta es que en temas de contraste tiene una relación de contraste de 5110:1, que no está para nada mal, teniendo en cuenta que su precio, por lo menos aquí en Colombia el año pasado, era de 2.100.000 pesos colombianos más o menos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $570. Sin embargo, en este año se consigue un poco más costoso, más o menos unos $620, pero que por ser de 65 pulgadas no está tan mal. Es un televisor básico en todo sentido, tiene una cantidad de brillo en nits en el modo juego de 242 apenas, por ende voy a mostrarles en las configuraciones qué deben hacer para que en algunos videojuegos la imagen se pueda ver un poco más clara, porque sé que algunas personas, sobre todo gamers exigentes, sí que pueden necesitar muchísimo esta claridad. Voy entonces a mostrarles las configuraciones y también al final un pequeño gameplay para que lo puedan disfrutar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung TU7000, en este caso de 65 pulgadas, pero tengan en cuenta que todos los tamaños tienen el mismo panel, que es VA. Muchas personas me preguntaban si la Xbox Series X funciona con este televisor, y por supuesto que sí funciona, simplemente con algunas limitaciones. Aquí vemos que la resolución me la permite hasta 4K porque es la resolución máxima del televisor, pero como pueden notar no me permite modificar la tasa de refresco. Aquí vamos a ver entonces las limitaciones de este televisor, que son por supuesto todas las que incluyen las características HDMI 2.1, porque este televisor no soporta ningún puerto HDMI 2.1, los dos puertos HDMI que tiene son HDMI 2.0, soporta solamente los 60 Hz hasta 4K. Por supuesto no soporta ni los 120 Hz, o sea que no puede mostrar juegos a 120 fotogramas por segundo en 4K. Tampoco soporta Dolby Vision, los televisores Samsung no soportan esta tecnología de alto rango dinámico, solamente soporta HDR10 Plus y HDR10 y también Hybrid Lock Gamma. Aquí entonces en modos de video vamos a ver que ese televisor, además de que no soporta Dolby Vision, tampoco soporta tasa de refresco variable o frecuencia de actualización variable. Y una cosa que les quería decir es que para forzar los 120 Hz hasta 1080p entramos aquí en general, fidelidad y sobrebarrido de video, y en lugar de colocarlo en detectar automáticamente lo cambiamos a HDMI. De forma automática la resolución va a bajar muchísimo, simplemente entonces la aumentamos hasta 1080p. Si queremos cambiarlo a la resolución hasta 120 Hz no me la permite 1440p, los 120 Hz solamente me los permite hasta 1080p, para que entonces lo tengan en cuenta. Aquí entonces cuando cambiamos todo esto, por obvias razones las limitaciones pues van a ser muchísimas más. Y acá en modos de video también se desactivan algunas cosas, porque precisamente estamos forzando los 120 Hz hasta 1080p. Aquí con este videojuego Fortnite, que es uno de los pocos que se muestran a 120 fotogramas por segundo, vamos a hacer la prueba. Aquí en los ajustes vemos que el modo de 120 FPS está activado, y por supuesto también la manera de mostrar los FPS mientras estamos jugando. Aquí vemos entonces que el videojuego nos muestra los 120 fotogramas por segundo, y ahorita para revisar en qué resolución y en qué tasa de refresco está en este momento el televisor, seleccionamos la entrada donde está conectada la consola, y aquí vemos entonces 1080p a 120 Hz. Así entonces es como se ve jugar con 120 Hz a 1080p en este TU7000 de Samsung. Sin embargo, si yo les soy sincero, no es que note una mejoría brutal,
pero sí se ve muy fluido, eso tengo que decirlo. Y la calidad gráfica, a pesar de que está en 1080p, el escalado de imagen es bueno, no llega al 4K, por supuesto que no, ningún televisor 4K va a mostrar contenido en 4K cuando tenga 1080p de resolución, pero sí se ve muy bien, no se ve nada de pixelación, se ve de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, entonces para que lo tengan en cuenta. Y si quisieran volver a activar la resolución 4K, simplemente regresan a general, fidelidad sobre barrido de video y vuelven a colocarlo en detectar automáticamente. Como van a poder ver, la resolución no aparece en 4K porque primero deben irse al apartado de opciones avanzadas aquí en modo de video y activar todas esas casillas. Por supuesto, la más importante en este caso es la que dice permitir 4K para que obviamente ya se pueda cambiar la resolución en 4K. Activar el resto de parámetros, el permitir el HDR10 para que el televisor active de forma automática, si así se quiere, el HDR cuando el videojuego tenga HDR. Tengan en cuenta que en ese televisor y en prácticamente todos los televisores Samsung actuales, la función de HDR no se puede activar de forma manual, solamente se activa de forma automática y solamente si el videojuego tiene HDR o alto rango dinámico. Aquí vemos entonces que ya he cambiado de nuevo la resolución hasta 4K y aparecen las mismas limitaciones. Una de las cosas que menos me gusta de este televisor es que la fluidez del sistema operativo es un poquito lenta a veces. Vamos a revisar el apartado del modo juego. Lo único que me ofrece aquí es el HGIG, que en este caso no se puede activar porque este videojuego Fortnite no tiene alto rango dinámico, no tiene HDR. Ya en la configuración experta del modo juego, lo que yo recomiendo es activar el brillo hasta 50 en todos los juegos. El color, a mí me gusta aumentarlo hasta 30, quizás hasta 35 en algunos juegos, pero en 30 me parece que es un valor muy bueno para la mayoría de personas. Tinte en 0. El mejorador de contraste siempre en alto, va a mejorar muchísimo la imagen. De fábrica de hecho viene en alto. Tono de color por supuesto en estándar, y aquí en gama tengan en cuenta que este televisor, como ya mencioné, tiene muy poco brillo, entonces si de pronto ustedes quieren un poco más de claridad, deberían aumentar estos valores. El BT.1886 en este tipo de videojuegos que tienen muchos colores vívidos, a veces en 0 está bien, pero yo a veces prefiero aumentarlo hasta 2. Y cuando el videojuego tiene mucha oscuridad, me gusta también aumentar un poquito este valor de detalle de la sombra, porque como ya les dije, este televisor tiene muy poco brillo y en videojuegos que tengan muchas escenas oscuras pueda que en algunas partes se vea excesivamente oscuro y que sea difícil diferenciar algunas formas, y esto para jugadores a nivel competitivo puede ser un factor determinante a la hora de ganar o perder una partida. Vamos ahora con este videojuego que tiene HDR o alto rango dinámico, que es el Doom Eternal. Aquí vemos entonces HDR, la resolución actual, que es Ultra HD o 4K. Vamos entonces aquí al apartado de configuración y aquí también pueden ver que el loguito de HDR aparece porque este videojuego tiene HDR. Aquí vemos entonces que en el modo juego el HGIG está activado, HDR Gaming Interest Group, que ayuda a mejorar esta tecnología un poco en temas de contraste. No es una diferencia brutal, pero si ponen mucho cuidado sí que se nota, entonces yo recomiendo siempre dejarla activada en este tipo de videojuegos con HDR. Y aquí en la configuración experta, el brillo también al máximo, el contraste al máximo, definición hasta 10. Aquí el grado de color, a mí personalmente me gusta incrementarlo hasta 35, ya es una cuestión muy personal. Tinte VR en 0. El mejorador de contraste por supuesto también en alto. Tengan en cuenta que el contraste aquí es mucho más importante para una mejor experiencia HDR en términos de realidad y de que se vean más detalles. Tono de color en estándar, y aquí en gama sucede lo mismo que con contenido en SDR. La cantidad de brillo también sigue siendo baja, entonces si quieren más claridad, aumentar esos dos valores a voluntad o a gusto. Y si quieren pues más oscuridad, sería decrecerlos, pero ya este televisor tiene demasiada oscuridad, entonces decrecerlo sería como muy contraproducente. Por ende, entonces los invito a que jueguen entre comillas con estos valores dependiendo del videojuego que vayan a utilizar. Yo a veces el detalle de la sombra, en este caso con colores vívidos, lo mantengo en 0, al igual que el gamma, pero usualmente el gamma ST.2084 lo subo hasta 3 y el detalle de la sombra lo suelo mantener en 0.
En temas de input lag, este TV7000 de Samsung tiene poco o prácticamente nada que envidiar a otros televisores, incluyendo aquellos de gama alta. En videojuegos en 4K a 60 Hz en SDR tiene un tiempo de input lag de 10,3 milisegundos y con videojuegos en HDR de 10,4 milisegundos. Me parece que es un tiempo de input lag muy bueno aún para aquellos gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla relativamente grande, que estamos hablando de un televisor de 65 pulgadas. En temas de tecnologías gaming, como ya mencioné, este televisor no soporta puertos HDMI 2.1, tampoco soporta tasas de refresco variable como FreeSync ni G-Sync. Sí soporta modo automático de baja latencia. Esto simplemente indica que el televisor va a activar de forma automática el modo juego cuando detecte, por ejemplo, una consola de videojuegos. En temas de tiempo de respuesta, este televisor tiene un tiempo de respuesta, digamos que relativamente alto, de 18,5 milisegundos, pero aún así yo no he notado problemas ni de borrosidad, ni de vibración, ni de tartamudeo, ni tampoco de ghosting. Me parece que el manejo del movimiento es bueno, no tengo quejas al respecto, teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama relativamente baja, o bueno, de hecho gama baja, y que de 65 pulgadas puede costar entre 570 y 620 dólares. Voy a dejarlos entonces con este pequeño gameplay para que lo puedan disfrutar, sobre todo para que se hagan una idea no solamente de la calidad gráfica, sino también del sistema de sonido, que como ya dije, si bien no es muy potente porque solamente tiene 20 watts, en temas de fidelidad y de distorsión hace un muy pero muy buen trabajo, sorprendentemente, teniendo en cuenta que es el gama baja de la gama baja de Samsung del 2020 y que tiene un costo, recuerden, aproximado de entre 570 y 620 dólares, por lo menos aquí en Colombia, esta versión de 65 pulgadas. cerca, dentro de la ciudadela demoníaca. Enmarco su posición en el visor. Los sacerdotes del infierno se reunirán muy cerca de ti. Según mis escáneres, hay un elevador en el centro de la instalación.